Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que de verdad, estoy seguro de que los va a dejar con la boca abierta. Preparaos para el chisme, el drama y bueno, ya lo verán. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas, más icónicas y, seamos sinceros, más deseadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no me refiero a las noticias habituales sobre sus proyectos actuales. Hoy vamos a destapar algo que muy pocos saben, algo que ha estado circulando en secreto y que finalmente ha salido a la luz. Estamos hablando de una revelación que involucra a Demet y Can, y que tiene a todo el mundo hablando. Prepárense para el cotilleo más jugoso, porque hoy desentrañaremos los rumores de un romance secreto que pudo haber existido entre estos dos ídolos turcos. ¿Listos para el cotilleo? Yo también. Pero antes de que empecemos con la bomba, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Aquí siempre hay chismes jugosos, análisis de tus series favoritas y por supuesto, mucho amor por el mundo de las telenovelas turcas. Así que suscríbete ya. No te arrepentirás. Ok, ya estamos listos para sumergirnos en esta historia que, créanme, es más intensa que cualquier capítulo de Erkenci, la serie que los catapultó a la fama juntos. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos esta serie que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era innegable, era explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre Sanem y Can cautivó a la audiencia, y cada escena, cada mirada, cada roce, era un festín para los sentidos. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin palabras, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y claro, los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir. El fandom se volvió loco, alimentando la llama de la especulación y la esperanza. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos, teorías y por supuesto, un montón de shippers. Los seguidores de la serie y los que no lo eran, estaban obsesionados con la idea de que el amor de ficción se convirtiera en realidad. Pero, ¿qué es lo que hace que este vídeo sea tan especial? Bueno, resulta que en las últimas semanas han surgido una serie de, digamos pruebas que sugieren algo más que una simple amistad entre Demet y Can. Y cuando digo pruebas, no me refiero a fotos borrosas de paparazzis, ni a rumores infundados. Estamos hablando de declaraciones sutiles, mensajes encriptados en redes sociales y, lo más sorprendente, testimonios de personas cercanas a ambos, que han comenzado a arrojar luz sobre lo que podría haber sido un romance secreto. Una de las fuentes más fiables que han salido a la luz son declaraciones de una amiga cercana de Demet. Esta persona, que por supuesto prefiere mantenerse en el anonimato, reveló que Demet y Can, durante el rodaje de Erkenci, sí tuvieron un romance en secreto. Según esta fuente, fue una relación apasionada y intensa, pero que decidieron mantener oculta por miedo a la presión mediática y a las repercusiones en sus carreras. Imagínense la bomba, dos estrellas en ascenso, en el ojo del huracán, decidiendo mantener su amor en secreto. La razón principal para mantener esta relación oculta, según la fuente, era proteger sus carreras. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es susceptible a la presión mediática y a las reacciones del público. Una relación pública podría haber afectado su imagen, sus contratos y, en última instancia, sus futuros proyectos. Además, la fama repentina y la intensa atención del público podían haber sido abrumadoras, especialmente para dos personas que estaban lidiando con el éxito y la exposición mediática por primera vez. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que Can, en varias entrevistas, ha dejado entrever indirectamente lo que sintió por Demet. Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron sobre su actriz favorita con la que había trabajado, y aunque no mencionó nombres directamente, su mirada, su sonrisa, todo indicaba que estaba pensando en Demet. Sus gestos, la forma en que evitaba mencionar su nombre directamente, pero al mismo tiempo, no podía ocultar la emoción al hablar de ella. ¡Ay, qué intriga! En otra entrevista, le preguntaron sobre la química con sus compañeras de reparto. Can, conocido por su carisma y su habilidad para responder con evasivas ingeniosas, se limitó a sonreír y a decir que había tenido una conexión especial con algunas de ellas. La frase, aunque vaga, fue suficiente para encender la imaginación de los fans y para confirmar, al menos en su mente, que Demet era una de esas actrices. Y claro, no podemos olvidarnos de las redes sociales.
Aunque Demet y Can ya no se siguen en Instagram, en el pasado solían intercambiar me gusta y comentarios que parecían guiños secretos. En el mundo digital, un me gusta puede ser un simple gesto, pero en el contexto de dos celebridades, puede ser mucho más. Era como si estuvieran enviando mensajes en código, pequeños fragmentos de información que solo sus seguidores más atentos podían descifrar. También se rumorea que en alguna ocasión, subieron fotos con lugares muy similares, en momentos muy cercanos, lo que para muchos es una señal de que estaban pasando tiempo juntos. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero en el universo de las celebridades, cada detalle es analizado, cada foto es diseccionada, y cada coincidencia es interpretada como una señal. ¿Pero por qué todo esto sale a la luz ahora? Bueno, una de las razones podría ser que ambos actores están en momentos muy diferentes de sus vidas. Demet recientemente se divorció tras un breve matrimonio que terminó en medio de rumores y especulaciones. El fin de esa relación y la aparente liberación que eso conlleva, podrían haberla hecho sentir más abierta a hablar sobre su pasado, a dejar atrás las sombras y a enfrentar los fantasmas. Quizás el divorcio la hizo reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que tomó, y sobre los amores que no pudieron ser. Can, por otro lado, ha tenido varios proyectos internacionales y podría estar dispuesto a sincerarse sobre su vida personal. El éxito internacional, la fama que traspasa fronteras, puede dar a una persona la confianza para hablar sobre su vida, para dejar de lado las presiones y para ser más auténtico. O quizás, y esto es solo una especulación, alguien cercano a ellos decidió compartir esta información. Quién sabe, el misterio es lo que hace que todo sea más emocionante. Además, el tiempo también juega un papel importante. Con el paso de los años, las heridas sanan, los secretos se vuelven menos peligrosos y la perspectiva cambia. Lo que antes era una situación delicada, podría ser ahora algo del pasado, una historia que contar sin temor a represalias. Otro detalle que ha llamado la atención de muchos, es que Demet y Can, aunque no se les ha visto juntos en público, sí han coincidido en eventos y festivales. Según testigos, en esas ocasiones, la tensión entre ellos era palpable, pero intentaban mantener la distancia. Se dice que evitaban cruzarse, que procuraban no coincidir en las mismas estancias, y que cuando lo hacían, la conversación era breve y formal. La situación es como sacada de una telenovela. La forma en que se miraban, la energía que emanaban, todo indicaba que algo había pasado entre ellos, y que a pesar del tiempo y de la distancia, la conexión seguía ahí latente, esperando una oportunidad para resurgir. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿es cierto todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay muchas pistas, muchos rumores y una gran cantidad de especulación. Pero sinceramente con todo esto me imagino que sí hubo algo, al menos una chispa. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que irradiaban, todo ello sugirió que había algo más que una simple relación laboral. Y es precisamente esa química, esa conexión, lo que generó tanta expectación y alimentó los rumores de un romance secreto. Ahora bien, aunque no podamos confirmar al 100% la veracidad de estas revelaciones, lo que sí es innegable es el impacto que Demet y Can han tenido en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su química es legendaria y su historia, real o imaginaria, sigue generando debate y fascinación. Erkenci fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también nos presentó a dos estrellas que rápidamente se convirtieron en ídolos. Su éxito fue tal que incluso después de que la serie terminara, su legado perdura, y la gente sigue hablando de ellos, especulando sobre su relación y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Además, es importante recordar que la vida privada de los famosos es eso, privada. Respetemos sus decisiones y sobre todo disfrutemos de sus trabajos, que al final es lo que nos une a todos. Al final, lo que importa es que nos han regalado momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos hizo soñar. Así que, chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can tuvieron un romance secreto? ¿Creen que estas pruebas son suficientes para confirmarlo? ¿Qué les parece la idea de que esta historia haya existido, aunque sea solo en secreto? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de Demet y Can en Erkenci?
¿Cuál es el chip que más les gusta? ¿Hay alguna escena que recuerden con especial cariño? Déjenlo todo en los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje al mundo de The Myth of the American Yaman. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.